Hoy vamos a explicar cómo analizar la coherencia y la cohesión en un comentario de texto. Lo primero de todo es, ¿qué es la coherencia? La coherencia, como ya he explicado en otros vídeos, es la propiedad textual, cualidades que tienen los textos, de que es que tiene que tener sentido. Y además un sentido unitario. Tiene que tener una sola idea principal, que sería el tema, y además tiene que tener un orden en cómo desarrolla esa idea para que tenga sentido, para que tenga lógica, ¿no? Si no, sería un texto incoherente. En cuanto a la cohesión es la propiedad textual por la que un texto tiene que tener unidad en el nivel sintáctico. Digamos que tiene que estar, para que nos entendamos, tiene que estar bien redactado. ¿Qué aspectos entran en la coherencia? Pues primero, el tema. El tema es de lo que va un texto, ¿no? Sea un texto de una cara o sea un texto de 200 páginas, tiene que tener una idea principal, ¿no? Cada texto tiene su tema único. O sea, cuando me preguntan por el tema de un texto, no me están hablando por los temas que se suele decir, ¿no? El amor, la muerte, la amistad o la crítica a la sociedad. Esos son temáticas más que temas, ¿no? Son aspectos que puede tocar un texto. Pero no es su tema, no es su idea principal. La idea principal tiene que ser única de ese texto. Cada texto tiene su tema único, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que un tema encaje con el texto? Acertar con el tema es difícil, pero siempre hay un truco, que es que parezca el tema. El truco para que el tema parezca el tema es cómo lo redactas. Siempre solemos decir el tema es, o el texto trata de, o la idea principal del texto es. Y en ese momento siempre hay que utilizar un sustantivo abstracto. Por ejemplo, pues la queja, la exhortación, la crítica, el deseo, el lamento, la necesidad, las características, los rasgos. Luego añadiríamos complementos para ir concretándolo. La queja del protagonista ante la injusticia de no sé qué, o la crítica del autor por la ingratitud de no sé cuántos. ¿Veis cómo se van añadiendo complementos que van concretando cada vez más ese sustantivo abstracto que pones al principio? Por ejemplo, si yo cojo el Lazarillo de Tormes, yo puedo decir la lucha de Lázaro para sobrevivir, la crítica de Lázaro a una sociedad que bla 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 bla. Es decir, el tema puede ocupar una línea o dos líneas incluso, no pasa nada, sobre todo si es un texto largo como una novela o lo que sea. Siguiente aspecto, la estructura, es decir, el orden, las partes en las que se compone el texto. Normalmente, cuando comentas la coherencia, tienes que decir en cuántas partes se divide un texto. Por ejemplo, si es una narración, tradicionalmente se suele dividir en planteamiento, nudo y desenlace. En cambio, si es otro tipo de texto, pues una exposición, una argumentación, ya no va a tener planteamiento, nudo y desenlace, sino que va a tener introducción, cuerpo y conclusión. A veces no tiene introducción o no tiene planteamiento. A veces un cuento no tiene desenlace. O a veces empieza por el nudo y solo tiene desenlace. O sea, que estas sean las estructuras clásicas no significa que siempre se cumplan. Eso sí, siempre tengo que decir como tres cosas en cada parte, ¿no? Primero digo el número de la parte o el nombre de la parte. Digo, bueno, en primer lugar el planteamiento. Luego tengo que decir lo que ocupa, es decir, las líneas o los párrafos que ocupa. Y luego tengo que justificar por qué es el planteamiento, o por qué es el nudo, o por qué es la tercera parte, o por qué lo he dividido así, ¿no? Que normalmente se justifica resumiendo esa parte, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Dicho esto, vamos a coger un texto cualquiera y vamos a intentar sacar el tema y la estructura de ese texto. Por ejemplo, he adaptado, para que cupiera en la pantalla, una entrada de los animales fantásticos y cómo encontrarlos de J.K. Rowling, la acromántula. La acromántula es una monstruosa araña de 8 ojos que puede hablar como las personas. Es originaria de Borneo, donde habita en la jungla impenetrable. Sus características distintivas incluyen en primer lugar un grueso pelo negro que cubre su cuerpo. Después unas patas cuya envergadura puede alcanzar hasta 4,5 metros. Por otro lado, sus pinzas que producen un chasquido peculiar cuando la acromántula está excitada o enfadada. Y por último, una peculiar secreción venenosa. En cuanto a su comportamiento y hábitat, esta criatura es carnívora y prefiere las presas grandes.
poseen una inteligencia casi equiparable a la de las personas. Sin embargo, es imposible adiestrarlas, pues son muy peligrosas tanto para los magos como para los muggles. ¿Cuál es el tema? Pues así a simple vista el título siempre nos ayuda, ¿no? El tema podría ser la acromántula. ¿Cuál es el fallo? Que la acromántula es un nombre concreto, es el nombre del animal. Entonces tengo que buscar un nombre abstracto para que me ayude. Entonces podría decir algo así como los rasgos y el comportamiento de la acromántula. ¿Y cuál sería la estructura, el orden, las partes? Pues como no es una narración, tendrá una introducción, un cuerpo y una conclusión. La introducción suele ser cuando habla más en general, ¿no? Entonces podría ocupar, por ejemplo, hasta el primer punto. La acromántula es una monstruosa araña de 8 ojos que puede ver como las personas. Es como la presentación, ¿no? del tema del que se va a hablar. Y luego tendría dentro del cuerpo 2 partes, porque no tiene conclusión, ¿no? Todo el primer párrafo, excepto la introducción, hablaría, ¿no? Veis que he dicho la primera parte, todo el primer párrafo excepto la introducción, y ahora tengo que explicar por qué. Porque habla de las características distintivas, ¿no? Y luego el segundo párrafo, que sería el comportamiento, que cuenta, pues eso, que come, si se puede adiestrar o no, ¿no? Entonces solo tendría introducción y cuerpo, ¿no? Y el cuerpo lo dividiríamos luego en 2 párrafos. Ahora viene cómo se refleja la coherencia en la cohesión. Lo he dividido en 5 aspectos que habría que buscar, ¿no? Los tiempos verbales, los campos semánticos, las repeticiones y sinónimos, las anáforas y elipsis y los marcadores. Lo voy a explicar con el texto que hemos visto con ejemplos, ¿no? Primero, los tiempos verbales. Normalmente los tiempos verbales me ayudan a averiguar de qué tipo de texto estamos hablando. Porque si el texto está, por ejemplo, en pasado, pues a lo mejor es una narración. Si os fijáis, he puesto en amarillo todos los verbos, están prácticamente todos, o todos, están en presente. ¿Por qué? Porque como está describiendo y explicando, es un texto en parte descriptivo, en parte expositivo, normalmente las descripciones y las exposiciones están en presente. Veis que pongo ejemplos y luego justifico por qué. En este caso, los tiempos verbales se relacionan con el tipo de texto. Las repeticiones, sinónimos. Este punto, sobre todo para lo que sirven es para mantener la unidad temática. Yo estoy hablando de un tema y para no repetirme, bueno, primero a veces me repito y luego si no voy a utilizar sinónimos o pronombres, ¿no? Por ejemplo, acromántula aparece 2 veces como es el tema principal, ¿no? Pero te aparecen sinónimos como araña o criatura. Araña sí es un sinónimo de acromántula, pero criatura podríamos entenderlo como un sinónimo correferencial, es decir, no significa lo mismo, pero sí se refiere a lo mismo. Los correferentes o sinónimos correferenciales son muy útiles porque yo no necesito que 2 palabras signifiquen lo mismo, sino que se refieran a lo mismo. Lo mismo pasa con lo que se suele llamar anáforas. Cuando una palabra sirve para señalar algo anterior en el texto, se dice que es una anáfora, tanto si es un pronombre como si es un determinante, etc., ¿no? Por ejemplo, repite varias veces las características de quién, las suyas, de la acromántula, ¿no? Todo el tiempo está diciendo sus características, sus pinzas, su comportamiento. Esta criatura, que es un demostrativo, en este caso determinante demostrativo, sirve también para referirse a la acromántula, y adiestrar ese las es un pronombre personal de complemento directo, que sirve para referirse también a la acromántula, ¿no? Es decir, me vale utilizar un sinónimo y me vale también utilizar un determinante o un pronombre que se refiera a ello. Otra opción son las elipsis, que quiere decir cuando, en vez de repetir, simplemente quitas, ¿no? ¿Cuándo se dan elipsis? Pues cuando usas un verbo y no le pones un sujeto, lo que se suele llamar el sujeto elíptico, sujeto omitido. Esos sujetos omitidos se están refiriendo a elementos que ya has repetido, como por ejemplo, pues en este caso la acromántula, ¿no? Cuando digo poseen una inteligencia, estoy diciendo que las acromántulas, eso lo quito para no repetirme, poseen una inteligencia. Es decir, ahí tenemos elipsis, ¿no? Hay un montón, solo he señalado esa, pero hay muchas más a lo largo de ¿no? Casi cada vez que hay un verbo y no tiene sujeto, eso es una elipsis, ¿no? Los campos semánticos. Los campos semánticos tienen que ver con las partes. Si una parte habla, por ejemplo, en este caso, del cuerpo de la acromántula, pues voy a encontrar partes como pelo, patas, pinzas, ojos, etc., ¿no? Eso es un campo semántico. Y está delimitado en el primer párrafo. Eso justifica que la primera parte habla de el físico de la acromántula. En cambio, debería haber un campo semántico, aunque es más difícil de encontrar, sobre el comportamiento. Inteligencia, adiestrar, carnívoro, presas. Veis que los campos semánticos se relacionan con el orden,
¿no? Puedo encontrar campos semánticos según los subtemas de los que se está hablando, ¿no? O sea que tenemos tiempos verbales, campos semánticos, repeticiones, sinónimos, anáforas, elipsis, que sirven para mantener el tema. Y por último, marcadores. Como su nombre indica, los marcadores sirven para marcar el orden o las relaciones entre las partes de un texto, entre los enunciados. Los he subrayado y tenéis, por ejemplo, en primer lugar, después, por otro lado, por último, son marcadores de orden. En cuanto a, también es un marcador de orden, pero por ejemplo, sin embargo y pues tienen significados distintos. Los marcadores se pueden clasificar de muchas maneras. Lo más fácil es buscar realmente para qué sirven, qué significan, ¿no? Sin embargo y pues, ¿qué son? Sin embargo es un conector adversativo, que se suele decir, o contraargumentativo, es decir, que sirve para contraponer cosas. Veis que se puede llamar de varias maneras. Y pues es causal, pues tiene un significado causal, es como porque, debido a, ¿no? O consecutivo. Dependiendo del contexto sirve para una de las cosas u otra, ¿no? Si lo puedes sustituir por porque, pues entonces es causal. Si lo puedes sustituir por tanto, entonces es consecutivo, ¿no? Pero veis que en el fondo los marcadores relacionan unos elementos con los anteriores o relacionan el orden de los elementos en el texto, ¿no? Bueno, y estos serían todos los elementos de la cohesión que le relacionan con la unidad temática o con la estructura. Esto sería toda la explicación. Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.